Estoy sentada en el bordillo de una acera, a 2 manzanas de la que hasta hoy era mi casa, con apenas 3,50 € en el bolsillo. Todo lo que he acumulado en mis 17 años de vida está apretujado en 3 bolsas de basura que se están empapando bajo la lluvia de este noviembre gris. Mi madre acaba de llamar a la policía cuando intenté usar mi llave, gritándome por el interfono que ya no tiene hija, que soy una egoísta malagradecida que no piensa en el bienestar de su familia. Si hace un mes alguien me hubiera dicho que terminaría así, me habría reído en su cara. Mi madre y yo éramos inseparables, mejores amigas. Pero todo cambió un viernes de octubre, cuando Ricardo apareció en nuestras vidas. Ese fue el principio del fin. Todo empezó de forma casual. Mamá llegó a casa radiante, diciendo que por fin había encontrado al hombre de sus sueños. Me alegré por ella, de verdad. Mi padre se marchó cuando yo tenía 6 años y solo dejó una pequeña indemnización de un seguro, guardada en una cuenta de ahorros para mi universidad. Mamá siempre decía que ese dinero era mi billete hacia una vida mejor, mi oportunidad para estudiar veterinaria. Pero Ricardo es de ese tipo de hombres que absorben todo el aire de la habitación. Se mudó con nosotras tras solo 10 días de salir con ella. Al principio era encantador, traía cena a casa, me preguntaba por el instituto. Luego perdió su trabajo en una gestoría que ahora me doy cuenta, probablemente solo existía en su imaginación. A la segunda semana de esta convivencia, el ambiente en nuestro piso del barrio del Pilar cambió por completo. Mamá empezó a estar nerviosa, esquiva. Me vigilaba cuando usaba el móvil y empezó a preguntarme cuánto dinero exacto había en mi cuenta de estudios. No lo entendí hasta que los escuché hablar en la cocina una madrugada. Ricardo la estaba convenciendo de que debían invertir en un negocio infalible de exportación de muebles de lujo, y que lo único que les faltaba era el capital inicial. Mamá intentó resistirse al principio, diciendo que era el dinero de Lucía, mi dinero, pero Ricardo la manipuló sistemáticamente. Le dijo que si no arriesgaban ahora, se pudrirían en ese piso de mala muerte el resto de sus vidas. Entré en la cocina y fui tajante, no. Les dije que ese dinero era mi futuro. Deberíais haber visto la cara de Ricardo. Ni siquiera se enfadó, me dedicó una sonrisa condescendiente, como si yo fuera una niña pequeña que no entiende cómo funciona el mundo. Y mi madre, por primera vez, no pudo mirarme a los ojos. Se quedó fija en su taza de café y susurró que debía dejar de ser tan egoísta y pensar en nuestra nueva familia. Desde ese día, el silencio se instaló en casa. Mamá dejó de hacerme el desayuno y de preguntarme qué tal el día. Ricardo impuso normas absurdas. Tenía que estar en casa a las 5 de la tarde y nada de internet después de las 8 porque gastaba demasiada luz. Solo quería demostrar quién mandaba. Lo peor fue ver a mi madre asentir a todo, convertida en una sombra de sí misma. Una semana después intenté entrar en la aplicación de mi banco y mi contraseña no funcionaba. Se me heló la sangre. Como mi madre figuraba como cotitular hasta que yo cumpliera los 18, cambió todos los datos de acceso. Esa noche perdí el control. Grité hasta quedarme afónica. Llamé a Ricardo ladrón y a mi madre traidora. ¿Sabéis qué hizo ella? Me dio un bofetón. El primero de mi vida. Me dijo que si volvía a faltarle al respeto a Ricardo, no me molestara en volver. Me encerré a llorar toda la noche. No podía creer que la persona que me crió borrara mi futuro por un tipo que conocía de hacía un mes. Al día siguiente, al llegar del instituto, vi una furgoneta vieja y destartalada en el portal. Ricardo limpiaba el capó con orgullo, era su primera inversión. Miré a mi madre y lo supe, mi dinero había volado. Se lo habían gastado en ese montón de chatarra. Ella intentó abrazarme, prometiendo que me lo devolverían con intereses. La aparté de un empujón y le grité que los odiaba y que los iba a denunciar. En ese momento vi un brillo frío en los ojos de Ricardo. Comprendió que yo no me iba a quedar callada ni iba a ser cómoda. Este último mes ha sido una tortura a cámara lenta. He vivido con miedo, escondiendo mis cosas de valor en casa de una amiga por temor a que vendieran mi ordenador. Veía a Ricardo susurrarle al oído a mi madre mientras me miraba. Estaban planeando el golpe final. Él sabía que había ganado. Sabía que era el dueño de mi madre. Y yo solo era basura que había que sacar a la calle.
Los días que siguieron a la compra de aquella furgoneta fueron una bruma de miradas gélidas y discusiones susurradas que se cortaban en seco en cuanto yo asomaba por el pasillo. Mi casa, el único refugio que conocía, se había convertido en un campo de minas donde cada paso podía provocar una explosión. Intentaba pasar el menor tiempo posible allí, me refugiaba en la biblioteca regional o me quedaba sentada en el retiro hasta que se ponía el sol, pero al final siempre tenía que volver a ese lugar donde mi madre se estaba convirtiendo en una completa desconocida. Ricardo no solo me había robado mis ahorros, le estaba sorbiendo el seso a mi madre, pieza a pieza, hasta que no quedó nada de la mujer que solía preparar chocolate con churros los domingos por la tarde. Empezó a convencerla de que yo era la razón de que sus negocios no prosperaran, que mi energía negativa y mis juicios constantes lastraban sus proyectos. Suena a locura, pero cuando tienes 17 años y los dos adultos de la casa se alían contra ti, empiezas a dudar de tu propia cordura. Una tarde de finales de noviembre, llegué a casa y encontré a Ricardo sentado en la mesa del comedor con un fajo de papeles y una botella de brandy barato. Mi madre estaba detrás de él, dándole un masaje en los hombros como si fuera un héroe regresando de la guerra, y no un tipo que acababa de tirar 18.000 euros en una furgoneta que no arrancaba ni a la de 3. Ni siquiera levantaron la vista, pero el peso de su silencio me oprimía el pecho. Ricardo habló al fin, con esa voz áspera y pretenciosa, diciendo que habían revisado mi otra cuenta de ahorros, la que mi abuela me había abierto para gastos de emergencia. Se me heló la sangre, se suponía que esa cuenta era privada y que solo yo tenía las claves. Me miró con esos ojos fríos y me soltó que como yo era parte de la familia, debía invertir ese dinero en las piezas nuevas para la furgoneta para que el negocio pudiera arrancar de una vez. Le dije que no y lo dije con más valor del que realmente sentía. Le grité que ese dinero era lo único que me quedaba y que no le daría ni un céntimo más de lo que mi familia había ganado con esfuerzo. Mi madre por fin me miró, pero no había rastro de afecto, solo una rabia desesperada y extraña. Me llamó egoísta, me dijo que Ricardo lo hacía todo por nosotras, por nuestro futuro, y que era una suerte que él siquiera quisiera incluirme en sus planes. Parecía que estaba recitando un guión escrito por él. Llegó a decir que si no quería colaborar con la familia, quizás no merecía disfrutar del techo que ellos me daban. Esa fue la primera vez que la amenaza de acabar en la calle colgó sobre mi cabeza como un castigo por no dejar que me desplumaran del todo. Pasé los siguientes días en un estado de pánico constante. Intenté mover el dinero a un lugar donde no pudieran tocarlo, pero al ser menor de edad, todas las puertas estaban cerradas y no tenía la firma de un adulto. Me sentía atrapada, viendo cómo mi madre vendía su alianza de boda y su collar de perlas favorito para comprar más herramientas para la empresa fantasma de Ricardo. Cada vez que intentaba hablar con ella a solas, se bloqueaba o llamaba a Ricardo a gritos, como si no pudiera funcionar sin su permiso. La casa empezó a sentirse vacía, no solo por los muebles que faltaban, sino porque este hombre le había succionado el alma. Ricardo se volvió más agresivo con sus normas. Me prohibió tocar la comida de la nevera a menos que pagara mi parte de la compra. Yo con 17 años trabajaba los fines de semana en una cafetería de la esquina solo para tener algo de dinero para el bocadillo del instituto, y ahora me exigían un alquiler por la habitación en la que había vivido toda mi vida. Empecé a esconder barritas de cereales en mi mochila y a comer a escondidas en el baño para evitar el enfrentamiento en la cocina. Miraba el calendario contando los días, esperando que el mes terminara y todo volviera a la normalidad, pero en el fondo sabía que esta era la nueva realidad. Ricardo me estaba aislando sistemáticamente, poniendo a mi madre en mi contra y asegurándose de que no tuviera a dónde ir. Incluso llamó al instituto para decir que yo tenía problemas de conducta, para que si yo me quejaba a algún profesor, pensaran que solo era una adolescente rebelde mintiendo. Fue meticuloso, lo admito. Sabía exactamente cómo desmantelar la vida de una chica sin levantar la voz en público. Me di cuenta de que no solo quería el dinero, me quería a mí fuera de la ecuación para quedarse con mi madre y con nuestra casa. Y lo peor de todo es que empecé a notar que ella también lo deseaba, solo para dejar de sentir la culpa de lo que me estaba haciendo cada vez que me miraba a la cara. La tercera semana de esta pesadilla comenzó con una ola de calor tardía que hacía que el aire en nuestro pequeño piso de Vallecas se sintiera como si estuviera hirviendo, aunque, sinceramente, ese bochorno no era nada comparado con el frío absoluto que recibía de mi madre cada vez que intentaba dirigirle la palabra. Recuerdo perfectamente el camino a casa aquel martes, porque por primera vez en semanas sentía una pequeña chispa de esperanza,
mi jefa en la cafetería me había dado una propina de 5 euros, y yo iba pensando que quizá podría comprarme una cena de verdad en lugar de esconderme en mi cuarto con una barrita de cereales. Pero al llegar al portal y meter mi llave en la cerradura, no giraba. Por un segundo pensé que era torpeza mía o que el calor había deformado la madera, hasta que me fijé en que el bombín era nuevo, un plateado brillante que resaltaba contra la puerta vieja. Me quedé allí paralizada durante 2 minutos, sintiendo como el corazón me golpeaba las costillas tan fuerte que creí que iba a vomitar allí mismo sobre el felpudo. Empecé a golpear la puerta y a llamar a mi madre a gritos, pensando que quizá era un error o que habían cambiado la cerradura por seguridad, y se les había olvidado darme la copia. Pero la casa estaba en silencio, a pesar de que podía ver el reflejo de la televisión en el cristal del salón. Fue entonces cuando miré hacia el rincón del descansillo y las vi, 4 bolsas de basura negras industriales, apiladas como si alguien hubiera hecho limpieza general en un trastero. Con un nudo en el estómago me acerqué y rasgué la primera bolsa. Lo primero que vi fue mi sudadera favorita y el oso de peluche que me regaló mi padre antes de irse, todo amontonado como si fuera auténtico desperdicio. No solo habían cambiado la cerradura, habían empaquetado toda mi existencia en bolsas de plástico mientras yo estaba en mi clase de historia intentando concentrarme en los exámenes finales. Entonces perdí los papeles. Empecé a gritar y a dar patadas a la puerta, exigiendo que mi madre saliera y me mirara a los ojos. Finalmente la cortina se movió 1 milímetro y vi su rostro. Nunca olvidaré esa expresión, no era ira, era un vacío absoluto. Ricardo apareció detrás de ella y le puso las manos en los hombros, inclinándose para susurrarle algo al oído que la hizo asentar. Fue él quien abrió la ventana a apenas un par de centímetros para decirme que me largara antes de que las cosas se pusieran feas. Me soltó que como yo era tan independiente y no quería contribuir al hogar ni apoyar su nuevo negocio, estaba claro que ya estaba lista para ser una adulta por mi cuenta. Añadió que ya habían llamado a la comisaría de policía para informar de un altercado doméstico provocado por una intrusa. No podía creer lo que oía. Miré a mi madre suplicándole que dijera algo, que le dijera que estaba loco, que me dejara entrar. Pero ella se quedó allí, como una estatua de sal, mientras él me soltaba que tenían todo el derecho de decidir quién vivía en su casa. Dijo que mi actitud era tóxica y que yo era una carga financiera, que ya no podían permitirse mientras intentaban construir un futuro. Acto seguido, cerró la ventana de golpe y echó el pestillo en mi cara. Me quedé allí en el rellano con la mochila del instituto aún puesta, rodeada de mis libros y mi ropa en bolsas de basura, mientras los vecinos empezaban a asomarse por las mirillas para ver a qué venía tanto escándalo. La traición fue tan profunda que ni siquiera pude llorar al principio, solo sentí un entumecimiento hueco al darme cuenta de que mi propia madre había elegido a un hombre que apenas conocía por encima de su propia sangre, porque él la había convencido de que yo era el enemigo. Empecé a arrastrar las bolsas hacia la acera de la calle, porque no quería que tocaran ni un centímetro más de esa casa. En ese momento un coche de la Policía Nacional dobló la esquina con las luces encendidas pero sin sirena. 2 agentes se bajaron y se acercaron a mí. Intenté explicarles que yo vivía allí, que esa era mi casa, pero Ricardo se me había adelantado. Les había dicho que yo era una joven problemática que se había escapado de casa y que se mostraba agresiva, y que ellos temían por su seguridad. Los oficiales me miraron con una lástima que me dieron ganas de chillar. Me dijeron que como mi madre era la propietaria legal y me habían entregado mis pertenencias, no podían obligarla a dejarme entrar si ella declaraba sentirse insegura. Me sugirieron que llamara a un familiar o a una amiga, y se quedaron allí vigilando mientras yo intentaba pensar que amiga aceptaría a una chica con 4 bolsas de basura y 5 euros en el bolsillo. Cada segundo de este último mes me había conducido a este preciso instante. El plan de Ricardo estaba completo, en 30 días me había arrebatado mi dinero, mi hogar y a mi madre. Me senté en el bordillo junto a mis bolsas, sintiendo como la lluvia fina empezaba a calar el plástico, y vi cómo las luces del salón se apagaban una a una mientras ellos se iban a dormir, dejándome fuera como si no fuera más que la basura en la que me habían metido. Pasé 3 noches durmiendo en el suelo de la habitación de mi amiga Sofía antes de darme cuenta de que me había dejado el DNI, mi certificado de nacimiento y la única foto que conservaba de mi padre biológico en el compartimento secreto de mi viejo joyero. Sabía que no podía empezar de cero ni conseguir un trabajo legal sin esos papeles, así que esperé hasta que vi la furgoneta destartalada alejarse por la calle el sábado por la mañana.
Entré gateando por la ventana del sótano que había dejado mal cerrada a propósito semanas atrás, por si acaso. La casa olía a cerveza rancia, a tabaco y a esa colonia barata y empalagosa que siempre usaba Ricardo. Se sentía como caminar por un cementerio de mi propia infancia, veía las marcas en las paredes donde antes colgaban nuestras fotos familiares y los huecos en el salón donde mi madre había vendido los muebles buenos para financiar los sueños de Ricardo. Me movía como un fantasma, con el corazón golpeándome los dientes. Al llegar a mi antigua habitación, vi que ya la habían convertido en un trastero para la chatarra que Ricardo pensaba revender, aparatos electrónicos rotos y cortacéspedes viejos que probablemente había mangado de otros jardines. Encontré mi joyero tirado en un rincón como si no fuera nada. Mientras recogía mis papeles, me fijé en un sobre de manila grueso sobre el escritorio que solía ser mío. El remitente era de un bufete de abogados de Barcelona. Lo abrí esperando encontrar más facturas o avisos de cobro, pero lo que hallé me dejó sin aliento. No se trataba solo de la furgoneta o del fondo universitario. Los papeles eran una serie de solicitudes para una nueva identidad y una declaración ante notario de mi madre afirmando que yo había abandonado el hogar, y que me encontraba en paradero desconocido y presuntamente bajo la influencia de sustancias ilegales. Era una mentira calculada para despojarme de cualquier derecho legal sobre la herencia o la casa. Pero el giro real, lo que me dio ganas de gritar y vomitar al mismo tiempo, fue una cadena de correos impresos entre mi madre y Ricardo que databan de hace 8 meses, 5 meses antes de que supuestamente se conocieran en aquel supermercado. Los correos demostraban que mi madre no había sido engañada por un estafador. Ella lo había buscado en un foro para personas que querían liquidar activos familiares sin interferencias legales. Ella lo había reclutado literalmente para que hiciera el papel de nuevo novio, para que él fuera el malo mientras ella fingía ser una víctima de sus propias emociones. Lo había planeado todo, el encuentro fortuito, la mudanza rápida, mi aislamiento sistemático y el desahucio final. Todo porque quería vender la casa y mi herencia para mudarse a la Costa del Sol, donde nadie la conociera, y necesitaba a un ejecutor como Ricardo para manejar el trabajo sucio de la intimidación. Me quedé allí sosteniendo la prueba de que mi propia madre había diseñado mi indigencia como una transacción comercial. Al seguir rebuscando encontré un pequeño rastreador GPS y las llaves de un coche de alquiler aparcado a 2 calles de allí. Entonces me topé con el dilema moral que me paralizó. Bajo el listón del suelo, debajo de mi antigua cama, encontré una pequeña caja de metal entreabierta. Dentro había 12.500 euros en efectivo, lo que quedaba de mi fondo de estudios que aún no se habían gastado. Sabía que si me llevaba ese dinero, sería una ladrona ante la ley, y mi madre tendría por fin la prueba necesaria para decirle a la policía que yo era una delincuente. Pero si lo dejaba, saldría al mundo con apenas 5 euros y una mochila llena de ropa húmeda, mientras la mujer que me dio la vida usaba mi futuro para comprarse una vida nueva con un depredador profesional. Oí el portazo de un coche fuera y el pesado y desigual paso de las botas de Ricardo en el porche. Me di cuenta de que tenía menos de 30 segundos para decidir si iba a ser una víctima pura y arruinada, o una superviviente que tomaba lo que era suyo a riesgo de ser una fugitiva el resto de su vida. Sentí un nudo frío y duro en el estómago mientras miraba el dinero y luego la ventana. Escuché la llave girar en la cerradura de la puerta principal. Comprendí que la mujer que estaba al otro lado ya no era mi madre, era solo otra depredadora. Y la única forma de sobrevivir a un depredador es convertirte en algo todavía más peligroso. Agarré el dinero y los documentos, los metí en mi mochila y me zambullí de nuevo por la ventana del sótano justo cuando oí la voz de Ricardo retumbando en la casa, llamando a mi madre para decirle que el trato avanzaba antes de lo previsto. Corrí hasta que sentí que los pulmones me iban a estallar. No paré hasta llegar a una gasolinera a 8 kilómetros de allí, donde las luces fluorescentes zumbaban tan fuerte que ahogaban mis propios pensamientos de pánico. Me subí a un autobús que iba hacia el centro de Madrid, apretando la mochila contra mi pecho y sintiendo cada uno de esos billetes de 100 euros contra mis costillas, como un recordatorio de la vida que dejaba atrás. Sabía que en cuanto Ricardo se diera cuenta de que el dinero no estaba, vendría a por mí, y sabía que mi madre se lo permitiría. No volví a casa de Sofía ni a ningún lugar donde pudieran buscarme. Pasé los siguientes 2 días escondida a plena vista, moviéndome entre cafeterías de 24 horas y bibliotecas públicas, usando un móvil de prepago para investigar los nombres legales de todos los que aparecían en aquel sobre de Manila.
El clímax de todo este mes no ocurrió con una gran explosión cinematográfica ni con una pelea a gritos, sucedió en el despacho silencioso y climatizado de un abogado que encontré especializado en fraudes familiares y defensa de menores. Me senté frente a él, un hombre llamado señor Garrido, y desplegué cada pieza de evidencia que tenía, los correos donde mi madre reclutaba a Ricardo, las solicitudes de identidad falsa y las mentiras notariales que había dicho para que me declararan fugitiva. Le conté todo sobre el fondo de estudios, la furgoneta y la forma en que cambiaron la cerradura un martes por la tarde mientras yo estaba en clase. El señor Garrido no dijo mucho al principio, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula al leer el correo donde mi madre le preguntaba a Ricardo cuánto tiempo tardarían en neutralizar mis derechos legales sobre el piso. Mientras los engranajes de la justicia empezaban a girar, volví a mi barrio por última vez. No para entrar, sino para observar desde el parque de enfrente cómo llegaba la policía con las órdenes judiciales. Vi a Ricardo primero saliendo por la puerta principal con las manos en alto, luciendo más pequeño y patético de lo que jamás pareció cuando se imponía sobre mí en la cocina. Y luego vi a mi madre. No parecía una mente criminal ni una villana de película, solo parecía una mujer de mediana edad, cansada, que había intercambiado a su hija por una oportunidad de huir de su propia vida. Me vio allí de pie, junto a un banco del parque, y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Esperé ver arrepentimiento o ira o cualquier cosa que demostrara que aún le importaba, pero simplemente giró la cabeza y entró en el coche patrulla. La resolución no fue el final feliz que te cuentan en el cine, donde todos aprenden una lección y vuelven a ser una familia. Mi madre se enfrenta ahora a múltiples cargos de fraude financiero y abandono de menores. A Ricardo lo están investigando por una serie de estafas similares en otras 3 comunidades autónomas, lo que significa que nunca fue el hombre de su vida, solo fue la única persona que aceptó ayudarla a robarme. De momento estoy en un centro de acogida de la comunidad, porque me negué a irme con cualquier pariente que se hubiera quedado de brazos cruzados viendo cómo mi madre se desmoronaba durante años sin decir una palabra para ayudarme. Los 12.500 euros que tomé están ahora en una cuenta judicial, aunque el tribunal dice que técnicamente son míos, se sienten como dinero manchado de sangre que pagué con el recuerdo de la mujer que creía mi mejor amiga. Todo este mes me ha enseñado que puedes vivir en la misma casa con alguien durante 17 años y no saber realmente quién es hasta que hay un signo de euro pegado a tu presencia. Tengo 17 años y no tengo hogar, no tengo madre y no tengo un futuro que parezca seguro, pero tengo mi nombre y tengo la verdad, y en cierto modo, eso es más de lo que tenía hace 30 días. A veces me siento en mi habitación nueva, pequeña, y miro la puerta, me sorprendo a mí misma comprobando si han cambiado la cerradura, porque el miedo no desaparece solo porque hayas ganado la batalla legal. Ahora entiendo que lo más peligroso del mundo no es un extraño en un callejón oscuro, es la persona que sabe exactamente lo que amas y exactamente cómo usarlo para destruirte. Mi madre consiguió lo que quería, ya no tiene la carga de una hija. Y yo conseguí lo que necesitaba, darme cuenta de que soy la única persona en este mundo que realmente va a cuidar de mí.